اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voy a hacer un breve comentario sobre la aleya número 35 de la Suratul Ma'idah, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Oh vosotros que creéis, temed a Allah, tened taqwa de Allah y buscad hacia él al wasila, que explicaremos lo que significa. Buscad el medio de acercaros a él. Wajahidu fi sabilihi. Y luchad, esforzaos en su camino para que así podáis tener éxito. Lo primero que Allah dice en esta aleya: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Tened taqwa de Allah. Allah nos ordena a los creyentes que tengamos taqwa de él. Es decir, que le obedezcamos en lo que nos ha ordenado y que evitemos lo que nos ha prohibido. Que tengamos miedo de él y que tengamos esperanza en él. At-taqwa, hay gente que se refiere a ella como la estación de at-tauba. Hay gente que llama al taqwa, la llama la estación de tauba. Tauba significa volverse a Allah. Volverse a Allah después de haber cometido una falta, haber cometido un error, pero también volverse a Allah en cada situación, renovarse, empezar de nuevo. Tauba, la estación del tauba es el principio en el camino del creyente. El creyente que quiere llegar a obtener la complacencia de Allah, que es la meta que debemos perseguir, la única meta, obtener la complacencia de Allah, el principio es la estación de Tauba, es volverse a Allah. Y esa es la base del camino. Tanto si se entiende el camino como poner en práctica el din, como si se entiende el camino como indagar y buscar la realidad y la verdad de ese recorrer el din. El principio es la llave del final. Si nos volvemos a Allah en el principio, tenemos garantizada la llegada a la complacencia de Allah, al conocimiento de Allah. Solo se ven privados de llegar a lo que complace a Allah, o al conocimiento de Allah, o al amor de Allah, aquellos que dejan que se pierdan al usul, los fundamentos, los principios. Allah dice a continuación: Wabtaghu ilayhi al-wasila. Wasila
es una palabra que tiene varios significados. En este contexto lo podemos traducir como aquello que nos acerca a Allah para obtener su complacencia. Al-wasila se puede traducir como el medio de llegar a algo, de hacer realidad algo. También, como diremos al final, es una estación exclusiva del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, al-wasila y al-qurba, es el acercamiento a Allah, acercarse a Allah, por medio de obedecerlo y hacer aquello que le complace. Esto lo oímos continuamente. Lo oímos continuamente en muchas situaciones, en muchos jutbas por todo el mundo, en muchas amonestaciones, en cualquier comentario del Corán. Nos pueden decir: acercaos a Allah a través de obedecerle y hacer aquello que le complace. Pero debemos reflexionar acerca de esto. Hay un hadith que hemos citado varias veces, que es muy conocido por todos, pero que no lo debemos olvidar nunca porque es esencial, que es el hadith en el que es un hadith qudsi, quiere decir que son palabras del mensajero de Allah, pero es Allah el que está hablando. Es lo que sigue. O sea, tenemos el Corán, tenemos el hadith qudsi, que son palabras de Allah en boca del mensajero, y tenemos la sunna o los hadiths del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. En ese hadith, muy conocido por todos, Allah dice: no hay nada por lo que el siervo se acerque a mí. Allah dice, es Allah, no hay nada por lo que el siervo se acerque a mí que yo ame más que aquello que le he hecho obligatorio. No hay nada por lo que el siervo se acerque a mí que yo ame más que aquello que le he hecho obligatorio. Y luego continúa: y el siervo sigue acercándose a mí a través de lo que en el hadith se llama an-nawafil, lo supererogatorio, los actos voluntarios, los actos extras. Continúa acercándose a mí por medio del nawafil hasta que yo lo amo, hasta que yo llego a amarlo, dice Allah. Y cuando lo amo, soy el oído con el que oye, la vista con la que ve, la mano con la que toma las cosas, el pie con el que anda, y si me pide, le respondo a lo que me pide. Allah empieza diciendo que aquello que Él ama más, Allah subhanahu wa ta'ala, es aquello que ha hecho obligatorio. Y por poner un ejemplo, vamos a imaginar a alguien que por lo que sea tiene facilidad de levantarse en el seno de la noche, en medio de la noche, y hacer oración, hacer rakat, o invocar a su Señor, llamar a su Señor, a través de todos los azkar, todas las invocaciones que han sido transmitidas por la sunna, desde decir el nombre de Allah, la ilaha illallah, salatu al nabi, etcétera, etcétera, o hacer rakat. Alguien tiene mucha facilidad para eso, pero luego, durante el día, lo que es fard, que son las 5 oraciones, o acudir al Jumu'ah, y quiero recordar aquí algo que me lo recuerdo a mí mismo también, aunque yo tengo poco escape, que es que aquel que falta 3 Jumu'ahs consecutivos al Jumu'ah sin una excusa para ello, y cuando hablamos de excusa hablamos de enfermedad, Allah pone un velo en su corazón. Y hay veces que podemos pensar en el fiqh, y decir, bueno, yo es que vivo lejos. Pero en esta época, con los medios que tenemos, eso yo al menos no lo considero, no siempre se podría considerar como una excusa. Y Allah sabe más. Esto no va contra nadie, va a favor de todo el mundo. Lo primero que tenemos que nos unifica, que nos identifica como comunidad, es el Jumu'ah. El Jumu'ah es de la raíz de Jama'a. El Jumu'ah se da con permiso de la autoridad. Si la autoridad, en nuestro caso el emir,
un día decide que él da el jutba, le pertenece. Porque en los primeros tiempos eso no estaba separado. De hecho, en los primeros tiempos la palabra imam en árabe antiguo significa más emir que el imán que dirige la oración. Cuando hablamos en el famoso hadith de 7 que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que la suya, el primero dice un imam justo. Con ese imam se refiere a un emir, a un dirigente, a una autoridad justa. Entonces, alguien puede tener la facilidad o el deseo escondido de hacer cosas extraordinarias en detrimento de las que son obligadas. Y esa persona nunca conseguirá, desde el punto de vista de lo que explican los comentaristas del Corán y la gente de conocimiento, llegar a la meta que es obtener la complacencia de Allah. El edificio hay que cimentarlo. Aquel que hace los 5 salats en su tiempo, con khushu, con concentración, sabiendo lo que es, y acude al Jumu'ah, si luego se levanta en medio de la noche a hacer oración o a invocar a su Señor, eso es algo con lo que se acerca todavía más a Allah, hasta que Allah lo ama. Por supuesto, eso es absolutamente loable. Pero si es en detrimento, o sea, vamos a poner un ejemplo absurdo, pero imaginemos esa persona que le gusta levantarse en el seno de la noche, pero luego durante el día se pasa todo el día dormido con el fin de levantarse en el seno de la noche a hacer oraciones voluntarias. Pasa el día dormido, no hace lo obligatorio y luego de noche se levanta a hacer lo que no es obligatorio. Lógicamente no tiene sentido. Y no me extiendo más en este aspecto. Al-Wasila es también, como hemos dicho antes, una estación del mensajero de Allah, un grado del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que es exclusivo de él. Hay 2 hadices. Hay un hadith, es un grado del mensajero de Allah, es su morada en el Jannah, es el lugar más cercano del jardín al trono de Allah. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, en un hadith autentificado, quien cuando escuche la llamada, es decir, el adán, la llamada a la oración, dice, Allahumma Rabb hadihi ad-da'wa, Rabb hadihi ad-da'wa, Allahumma Rabb hadihi ad-da'wa, at-tamma, was-salati al-qa'imah, آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. El que dice eso, que la mayoría lo sabemos, no me paro en traducirlo para no hacer más larga la clase, el que diga eso cuando escucha el adán, se hará un deber para él, se hará obligatorio para él la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam en el día del levantamiento. Y en la transmisión de Muslim, que añade algún elemento más importante, dice, cuando escuchéis al muazzin, al que da el adán, cuando escuchéis al que da el adán, decid lo mismo que él dice, repetir lo que él dice, repetid lo que él dice, y luego hacer salat por mí, decir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad o Allahumma salli ala Muhammad, o como se quiera hacer. Porque no hay nadie que haga un salat por mí sin que Allah no haga 10 salat por él. Y si pudiéramos saber realmente qué es que Allah haga salat por nosotros, estaríamos diciendo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad con cada respiración. Y luego pedidle a Allah para mí, dijo sallallahu alaihi wasallam, al-wasila, porque es una estación, un grado en el jardín que no le corresponde sino a uno solo de los siervos de Allah, y yo espero ser ese siervo. De manera que quien pida para mí al-wasila será una obligación para él la intercesión. Por supuesto que cuando sallallahu alaihi wasallam pide algo para él, que él espera ser el único que tenga ese grado, realmente no lo está haciendo para él. Lo hace para poder interceder por nosotros, porque él es aquel que en el día del levantamiento, y es algo que también sabemos todos, cuando todo el mundo esté preocupado,
única y exclusivamente por Él mismo, que Allah llega a decir en el Corán, Allah llega a decir en el Corán que la mujer que esté amamantando se desentenderá del niño que está amamantando debido a los horrores del día del levantamiento. Ese día todo el mundo estará diciendo, nafsi, nafsi, ay de mí, ¿qué será de mí? Yo. Menos sallallahu alaihi wasallam que estará diciendo, ummati, ummati, mi umma, mi umma. Y no es que él no tenga miedo por sí mismo, porque nadie con más miedo de Allah que el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y luego acaba la ley diciendo, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Y esforzaos en su camino para que así podáis tener éxito. Y ahí tengo que decir, para terminar, que cada situación, cada circunstancia tiene su yihad. Hubo un yihad cuando fue recorrido contra los kufar. El yihad de esta época es establecer el din, es llamar a la gente a la adoración de Allah, establecer el din en nosotros, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y llamar a la gente a la adoración de Allah. Para establecer el din hay que asentar unas bases sólidas. Hay que empezar por el principio. Hay que establecer primero lo que es fard, lo que es preceptivo, lo que Allah ha hecho obligatorio para asegurarse de que lo hacemos. Allah ha hecho obligatorio el salat porque nos ha hecho obligatorio el Jannah. Y eso lo tenemos que entender. Lo que es preceptivo no es un castigo, no es hacernos las cosas difíciles, es asegurarse de que hacemos aquello que más le complace. Eso es lo que es preceptivo. De manera que nuestro yihad es establecer el din y llamar a la gente a la adoración de Allah. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام